Bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas de las empresas y los sectores económicos. Saludamos a nuestros televidentes, como de costumbre. En la mesa nos acompañan los panelistas Robert NG, Roberto Rabe, Juan Pablo Córdoba y nuestro invitado muy especial, Alejandro Cardona, con quien vamos a tratar un tema muy importante en el día de hoy. Un tema de mucha innovación, un tema de último renglón. Es un tema que hoy todos, absolutamente todos tenemos que ver, es la inteligencia artificial y más allá el chat GPT. Así que bienvenidos e iniciamos con buenas noticias, Robert. Bueno, como siempre, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes y para los compañeros de la mesa. Voy a empezar la noticia positiva de una forma distinta. ¿Ustedes saben qué es The Green Coffee? No. No tienen ni idea. Pues resulta que The Green Coffee es la empresa o la compañía productora de café más grande de toda Colombia. Tiene cerca de 9.000 acres y 11 millones y medio de árboles de café, pero es una compañía de los Estados Unidos que terciariza toda su producción en Colombia. La buena noticia es que esta compañía acaba de aprobar una ronda C de negociación, de financiación. La ronda C de financiación es para empresas ya maduras y acaba de obtener 25 millones de dólares para invertir en nuevos terrenos para cultivar y producir café y para montar una planta de producción, una planta de tostado de café y producción también de licores y bebidas hechas con café. Inversión para un sector que es muy importante para nuestra economía y del cual ya incluso en programas anteriores hemos resaltado la importancia que tiene en materia de producción y empleo para toda nuestra economía. Muy bien, muy buena noticia. Inversionistas, Robert, extranjeros. Sí, son inversionistas en producción colombiana de los Estados Unidos. Y un dato muy interesante, Álvaro y compañeros, esa compañía ya ha obtenido, incluso aparte de estos 25 millones de dólares, 60 millones de dólares por parte de 450 inversionistas pequeños y medianos de los Estados Unidos, confiando en productos colombianos y confiando en nuestro país. Bueno, otra gran empresa que brilla para Colombia. Vamos a entrar en el tema que todos ustedes están esperando y es nuestro tema de inteligencia artificial y para eso hemos invitado a Alejandro Cardona, un hombre experto, una cara muy joven, pero un hombre muy experto en el tema de inteligencia artificial. Alejandro, bienvenido a Sala de Juntas. Es un placer para mí estar aquí, Álvaro. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la mesa, también a los televidentes que nos están viendo en este momento. Y qué rico poder conversar ese tipo de temas que pienso que son el presente, seguramente también ocupan parte de nuestro pasado, pero definitivamente es lo que vamos a tener que ver en todo nuestro futuro, en todo lo que nos resta en esta generación. ¿Has trabajado inteligencia artificial desde hace cuánto tiempo? Inteligencia artificial, como en materia venimos trabajándolo hace 15 o 20 años, porque plataformas o herramientas como lo pueden ser Google, una plataforma o una herramienta que todos utilizamos y que está vigente en nuestra generación hace 15 años aproximadamente, 15, 20 años, está basada en inteligencia artificial. Yo de entrada me encantaría hacer o sentar una base y es que la inteligencia artificial no es modelo 2020, 2022 o 2023, que es lo que nos tiene en este momento conversando, sino que lo que sucedió, o sea, lo realmente reciente y lo que nos tiene en esta conversación es que este año o en los últimos años la inteligencia artificial se democratizó, es decir, herramientas como ChatGPT, herramientas como Midjourney, entre otros tipos de herramientas que de pronto comienzan a ser familiares para los televidentes y para nosotros, nos entregaron la posibilidad a nosotros las personas, a los de a pie, de poder utilizar inteligencia artificial. Está disparada la inteligencia artificial. Totalmente. Alejandro, ¿por qué no empezamos por definir con nuestros televidentes en palabras muy sencillas qué es inteligencia artificial? Y que no, que yo creo que eso es importante también. Ok. Sí. Una inteligencia artificial es un algoritmo, es una serie de comandos que pueden realizar tareas que normalmente realizan los seres humanos, pero que lo realizan diferentes sistemas. Esto viene desde un tema más científico, desde un tema un poco más algorítmico, pero de forma muy concreta son las acciones que normalmente realizan los seres humanos, las realizan otra serie de entes inteligentes y que pueden aprender de manera autónoma. Creo que esas son las dos bases fundamentales para uno poder
diferenciar y darle también respuesta a Pablo de qué es inteligencia artificial y qué no lo es. Lo que sí es inteligencia artificial es toda aquella tarea que tiene una serie de comandos algorítmicos y que tiene también la capacidad de aprender y de regenerarse o de construir conocimiento por sí sola. ¿Listo? Lo que no es inteligencia artificial es lo que no cumple con la condición de poder generar conocimiento de manera automática a medida de las intervenciones de los seres Me humanos. gusta un poco eso y aprovecho para preguntar, con ese símil que haces tú con el ser humano, yo siento también que se le ve a la inteligencia artificial y al ChatGPT, pues a veces con cierto miedo como también, o poniéndolos también como a la escala pues de llegó, wow, como una diosificación pues de esas plataformas. Y lo que uno ve también, o te lo pregunto, es los algoritmos tienen limitantes, los algoritmos son los expertos en imitar, y yo creo que la gran diferencia también de esos algoritmos con el ser humano es que un robot nunca va a ser consciente de que existe, de su propia existencia, como dicen por ahí, pienso luego existo. Entonces estamos siempre muertos de miedo y los algoritmos y Dios. Inclusive yo, que soy escritor de La República, hace poco escribí una columna sobre el ChatGPT y la escribí con ChatGPT y me di cuenta que tenía errores, porque también imita los errores del ser humano. Entonces quería hacerte una pregunta sobre esa diosificación y ese límite o limitante del algoritmo. Pues mira que es que escuchándote hablar, quiero traer acá un par de experiencias que me parece maravilloso compartir y son dos. Pues primero quiero recomendar un libro, si se puede hacer. Y de hecho es una saga, actualmente voy en la segunda parte de esa saga y arranca con Sapiens. La segunda parte es Homo Deus, y tiene una tercera parte y recomiendo por el momento esos dos, Sapiens y Homo Deus, y específicamente en Homo Deus el autor señala que en el siglo XXI, en nuestra generación, la palabra clave y fundamental va a ser algoritmos. Entonces, no se nos puede olvidar que los algoritmos son simplemente una secuencia de procesos o secuencia de comandos. De hecho, a la forma en la que se hace una receta en la cocina se le puede llamar un algoritmo. Simplemente es vierta tantas tazas de esto, déjelo en tantos minutos, y es una serie de procesos y de comandos lo que da lugar finalmente pues, a un plato terminado. Eso es un algoritmo. Esos algoritmos tienen conexión, están conectados todos. Esos son datos, pura información. Total. Si las personas, los seres humanos, aprendemos de las experiencias, ahí aprendemos básicamente. Los algoritmos traducidos en inteligencia artificial aprenden de los datos. Los datos los suministramos las personas. Si suministramos mal los datos, ¿cómo vamos a asegurar a futuro que esos algoritmos van a funcionar bien? Por eso es que quise darle la respuesta a Robert de esa manera, porque... Que lo cortaste, hombre. En nuestra... No, tranquilo. Sí. En nuestra generación yo creo que no nos va a tocar ver que la inteligencia artificial, las máquinas, los computadores, reemplacen al ser humano. Siempre va a tener que estar por detrás el ser humano condicionando el actuar de estas herramientas o de estos algoritmos o de este tipo de inteligencias, que es en este momento lo que sataniza un poco al ChatGPT y a todo lo que esto puede traer consigo. Sataniza es que al ser algoritmos que tienen la posibilidad de aprender de manera autónoma, pues entonces el miedo es que eso pueda llegar sencillamente a reemplazar al hombre, y definitivamente no es el escenario. El escenario que vivimos actualmente es un escenario de transición y de evolución. Es un escenario que se vivió hace 20 años con la llegada del computador, con la llegada de la internet, de la web 1.0, 2.0, hoy estamos en la 3.0, etcétera. Entonces es un escenario simplemente de transición. No hay cómo reemplazar. O sea, es un medio, mas no es un fin. Lo que estamos entendiendo, y hace parte de una conversación. Tuvimos un invitado días pasados, Miklos Lucas, que nos habló acerca del tema también. Realmente los lo que tratados de vemos libre es que, también. venga, usted tiene que tener la información, este medio le va a ayudar a usted, pero igualmente siempre tiene que ir alguien que esté dándole esa evolución constante para que el sistema pueda seguir. Es que son una herramienta, incluso yo comparto mucho la visión de Roberto, pues desde la academia. A nosotros, yo tengo una visión muy particular y no me gusta satanizar para nada lo que hace la inteligencia artificial, porque a la larga es una herramienta.
con ChatGPT, la versión gratuita, que creo que está en la 3.5, incluso no tiene acceso a Internet, entonces el acceso a la información es limitado. Lo que nos va a tocar vivir a nuestra generación, diría yo, es una competencia muy interesante, porque entonces sale Microsoft y tiene entonces su propia inteligencia artificial y empieza a jugar con el chat de Bing. Empieza Google con Bard, que usted incluso pone a competir, y podríamos hacer un experimento. Les recomiendo a ustedes y a nuestros televidentes en casa, juegue y hágale la misma pregunta a ChatGPT, hágale la misma pregunta a Bing en modo creativo y hágale la pregunta a Bard, ¿cierto? Y van a ser respuestas distintas, e incluso uno podría ver en Bard y en Bing una respuesta mucho más completa, porque tienen el acceso directo a Internet. Sí. Pero, por ejemplo, tiene limitantes. Bard, que es la de Google, que dicen muchos que es la más poderosa, vos le escribís y le haces una pregunta en español y te responde. Lo siento, ¿cierto? Soy una inteligencia artificial, pero todavía no he aprendido a hablar español. Ahí había una gran pregunta, y es, ¿la inteligencia artificial podría descubrir entre una mentira y una verdad, o podría jugar en lo absurdo? O sea, tendría la capacidad de hacerlo. Podría decir, esto es mentira, esto es verdad. Y hace poco, en una tertulia, hablaba con uno de los grandes ajedrecistas de Colombia, Pablo Restrepo, y Pablo me contaba, en esa época donde él jugaba mucho ajedrez, jugaban con esas máquinas que traían de Europa y demás. Me decía, Robert, yo jugaba a equivocarme para que la máquina me leyera y grabara mi equivocación, sí, para después ganarle. Entonces me dice, lo mismo puede pasar, el ChatGPT y estas inteligencia artificial, estos algoritmos, son imitaciones de algo, ¿cierto? Puede imitar la creatividad, la puede imitar, pero realmente no es creativa. Puede imitar una lágrima, pero nunca la va a sentir. No va a tener sentimientos. El sesgo y el riesgo, yo digo, de la información seguirá siendo latente. Recuerdo cuando trabajé en tecnología en una de las empresas, me decían, compramos la plataforma más tenaz de todas. Y esto le va a salvar la vida a la organización. Y nos dimos cuenta que no. Si yo le arrojo basura, basura me lanza. Claro. ¿Cierto? Totalmente. Si yo le entro basura, eso sale. Entonces yo creo que esto es como pues similar. En ese momento la misión, y hay un tema también que me apasiona bastante, y es la ingeniería de prompts. Me encantaría ponerlo sobre la mesa, porque es que yo creo que ese va a ser el futuro de todos nosotros, y es aprender qué es la ingeniería de prompts. Y de pronto, para poner en contexto a los televidentes, prompt es el comando, la palabra clave, también en términos ya más de navegadores o de Google, es como el keyword, esa palabra que uno usa para sencillamente poder orientar a la inteligencia artificial. Entonces, hay en este momento un gran crecimiento de este término, la ingeniería de prompts, y es cómo nosotros aprendemos a conversar con esta serie de herramientas. Pero me encantaría mantenerlo, o por lo menos mi posición personal es mantener la inteligencia artificial es como una herramienta que viene a hacernos más productivos, más veloces, de pronto más efectivos en la forma de actuar. Pero no diría yo, pongámonos en el contexto colombiano, sin quitar las bondades de Colombia, pero Colombia es un país que tiene unos atrasos importantes en tecnología, en tecnificación, en automatización de procesos, en sus compañías. Entonces también vemos pues un montón de montañeros como nosotros preocupados por el ChatGPT, cuando ni siquiera, pues, en esos términos de esa, no sé cuál será el sinónimo de pronto diplomáticamente más hermoso para mencionarlo, pero en esos términos de atraso en tecnología y en desarrollo que tenemos, ¿cómo crees tú que está Colombia para llegar realmente a usar eficientemente en sus empresas, en su productividad, ese ChatGPT? Es una búsqueda, Roberto, definitivamente. Es una búsqueda actualmente, porque lo que he identificado hasta el momento, pues, mi posición profesional es un poco más empresarial, es decir, en mi día a día me dedico a atender diferentes compañías de Colombia, y pues de cierta forma, el sector privado pues ya apalanca el crecimiento y la introducción de este tipo de tecnologías en el país. La posición actual es una posición de experimentación, es una posición de, venga, miremos de qué forma esto nos puede... de ensayo-error, de qué forma... Alejandro, te voy a interrumpir porque vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tratar de complementar este tema que todavía no lo hemos terminado, de inteligencia artificial,
porque además necesitamos hablar mucho de lo que impacta a las personas y obviamente la sociedad. Eso será en el próximo segmento. En un momento estamos con ustedes. Inteligencia artificial, como un preámbulo para entender el chat, el GPT, con Alejandro Cardona. Queríamos preguntarle también, la terminación de la anterior pregunta, ¿cómo afecta hoy en día, con el desarrollo que tiene la inteligencia artificial, cómo afecta la sociedad, cómo afecta a las personas? La forma en la que afecta personalmente para mí es en positivo, crea. La evolución, el ser más productivos, más veloces, más efectivos, más eficaces en el actuar, en el trabajar, lo único que hace es crea oportunidades de nuevos empleos, crea una oportunidad de ser más competitivos. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de tener servicios o de atender clientes en el mercado de Miratí, en Dubái tenemos una oficina. Entonces, el que nosotros desde Colombia estemos entendiendo estas lógicas, estas nuevas lógicas de ser más eficaces y más efectivos, más eficientes. Entonces, el poder comprender y utilizar estas herramientas lo que nos hace es más competentes a nivel internacional, y de esa forma podemos nosotros pues traer más inversión internacional para nuestro país, y si eso no es crecimiento, entonces pues no sé qué lo sea. Hablando de países, ahorita que conversábamos sobre esa brecha tal vez tecnológica, que dijiste que superar esa brecha en tecnología depende mucho de las empresas privadas. Tú que eres empresario, estamos en un gobierno que es el gobierno que llamaban el Valle del Software, y estamos entrando también en un gobierno pues, que tiene el plan de desarrollo, unos asuntos de desarrollo tecnológico y demás. ¿Cómo ven los gobiernos en la implementación real, sincera y medida con indicadores de este montón de tecnologías que vienen creciendo y que vienen mejorándole la vida a muchas empresas y a muchas personas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste? Nos quedan 199 días para que se acabe el gobierno del alcalde de Medellín, el del Valle del Software. ¿Qué pasó con eso? ¿Tú qué sabes de esos temas? Mira, en temas de apoyo y de potencialización de esta nueva industria, la Web 3.0, la industria del metaverso, NFTs, blockchain, inteligencia artificial, nosotros siento que aún venimos cargando con una serie de beneficios muy interesantes que vienen de otros gobiernos y de años atrás. Personalmente, en mi compañía somos beneficiarios de la economía naranja. Pienso que la economía naranja ha sido un propulsor de todo este tipo de industrias, no solamente tecnológicas e innovación, sino también culturales y artísticas. Entonces, me preguntas por una posición personal, y pienso que desde el gobierno sí se ha incentivado de cierta forma la generación de este tipo o mejor el crecimiento de este tipo de industrias, que si tenemos una posición de pronto de que podría ser más, pues sí, a lo mejor sí podría ser más. Pero la pregunta puntual para un sí o un no sería, Medellín, ¿la Medellín del software sí es la del Valle del Software o no? Esa es la pregunta puntual, ¿sí o no? ¿Medellín sí es el Valle del Software? ¿O es el Valle sin software? ¿Qué dirías? O sea, porque es que es tu campo. Y aquí también analizamos, como en todas las juntas directivas, analizamos lo que pasa con las políticas públicas. No, a mí me encantaría entonces decir que definitivamente sí se puede incentivar muchísimo más. O sea, sí puede ser mucho más protagónico el papel estatal y el papel... O sea, que no es el Valle del Software, pues. Y el papel estatal, también el papel que juegan las alcaldías y que juega todos los entes gubernamentales en la generación de conocimiento y de apoyo en este tipo de conocimientos. Para uno como empresario le toca andar la calle y le toca apoyarse precisamente desde el sector privado. El sector que dice, hoy en día estamos nosotros montados en proyectos muy interesantes que buscan la integración de inteligencias artificiales para la atención masiva de personas, ya sea en conciertos, para la atención masiva de personas a través de call center y demás, y todo ese tipo de recursos vienen del sector privado. O sea, es la empresa privada, es el grupo empresarial colombiano o antioqueño el que está incentivando la construcción. Alejandro, de esto, en nuestra realidad. Yo tengo otra pregunta, y es, como la inteligencia artificial se puede aplicar para tantas cosas, en el día a día tuyo, en la profesión tuya, ¿qué es lo que más aplican la inteligencia artificial?
Ya hablamos que es un algoritmo. Ahorita dijimos que la palabra clave es algoritmos en nuestra generación. Para mí, en mi mundo, el tema clave es creación de contenido. O sea, yo creo que jamás en la vida y en la historia de todos ustedes se había creado tanto contenido como el que se crea hoy en día. O sea, cuando hablo de creación de contenido, hablo de escritura de artículos, hablo de creación de video. Ese asunto de que Colombia es el segundo país con más consumo de video, lo veía en varias... Total. ¿Eso qué tan cierto? Pues no, lo vimos en unos titulares hace poco. A ti te encanta hablar es con cifras y con hechos reales, y solamente preguntémonos el por qué una multinacional como Spotify, quien creo yo que tiene hoy el monopolio del streaming en temas musicales internacionalmente hablando, elige a Medellín, elige a Colombia para crear su casa, su casa Spotify, y la tenemos allí en el distrito creativo, o sea, eso está allí. Pero entonces, yo lo voy a interrumpir incluso en esa parte, sobre todo para que nos volvamos bien didácticos y bien pedagógicos dentro del programa. Y sobre todo con la pregunta, voy a mezclar varias cosas que han hablado ustedes acá, pero sobre todo voy a profundizar en la pregunta que te hizo Juan Pablo. Es que y yo creo que incluso caímos en el error y pensamos que es que inteligencia artificial es solamente ChatGPT, ¿cierto? Yo quisiera que le comentaras o le explicaras a nuestra audiencia sobre todo esas herramientas o las distintas herramientas que existen en materia de inteligencia artificial. Tú hablas de Midjourney, mucha gente no sabe. Midjourney, usted le escribe el prompt al computador y le dice, quiero que me crees una imagen de esta forma, y te crea una imagen. O sea, complementa la función de los fotógrafos. Lo digo porque en vida real, incluso para un proyecto que teníamos con una institución, nos tocaba hacer una página en donde aterrizaran, digamos, las inscripciones a un programa que hicimos de formación. Hay una página que se llama Durable Inteligencia Artificial y yo le dije, quiero que me cree una página para recibir las inscripciones y matrículos a un programa académico de esta forma, Creé una página en 5 minutos. Lo único que me tocó cambiar a mí fue las imágenes y poner las imágenes institucionales que queríamos poner. Entonces, es la productividad que nos genera o nos aporta a nosotros realmente la inteligencia artificial. Y solamente hablamos de GPT como chat, pero está Bing, está BART, está Midjourney, está un montón. Escuchaba una, es que pues no sé cómo se pronuncia, pero creo que es DALL-E. Que uno, por ejemplo, metes el público objetivo, qué tipo de empresa querés y todo, y te arma el logo, o sea, te arma todo el diseño. Sobre todo para nuestros televidentes. Hay muchos que lastimosamente no tienen, digamos, la competencia lectoescritora en segunda lengua. ¿Y la gente qué hace? Traduce por Google. ¡Qué error! Hay uno que se llama, o hay una página, o hay una inteligencia artificial que se llama DeepL, ¿cierto? En donde te traduce como si le estuvieses preguntando a una persona que realmente, ¿cierto? A un robot nativo en inglés, porque aprende de los errores de sintaxis y de gramática. Está Perplexity, que te escribe con fuentes. Cuando vos, y ese es el problema en los colegios, que creen que es que el GPT le hace la tarea a los niños, ¿cierto? Usted identifica, porque GPT no le pone fuentes, GPT tiene un estilo. Claro. Pero por Perplexity le sale... ¿Cuántos años tenés? Pues vos sabes mucho de eso. Sí. Pues. No, es que un cano, eso no, hermano. Pero Wikipedia. Pero Robert, la pregunta concreta para Alejandro ¿cuál es era... que nos describieras esas herramientas, ¿cierto?, específicas que utilizas en el día a día que te hacen más productivo, sobre todo en la generación de contenido? Como complemento. Sí, como complemento. O sea, ¿cuáles herramientas para la creación de video, para música, para imágenes? Listo. Yo soy publicista de formación. Mi empresa está en el sector de mercadeo y publicidad. Entonces, el día a día de nosotros es crear contenido. Y yo creo que ese es el día a día de muchísimas personas y seguramente gran parte de los televidentes, porque es el día a día sencillamente de nosotros. O sea, también el trabajo de nosotros es crear contenido, de diferentes índoles, pero es la creación de contenido. Entonces, en el día a día nuestro, definitivamente sí está ChatGPT. Pues, también para poner en contexto a la audiencia, ChatGPT es una herramienta, pero que viene desde una empresa que está por encima, que se llama OpenAI. Entonces, sí. Lo que se dedica esta empresa también a entender quién está detrás, qué es Elon Musk, bueno, una serie de personalidades también. Entonces, esta empresa se dedica a la creación de herramientas de inteligencia artificial. Entre esas la más conocida, ChatGPT, la que nos tiene acá sentados. Pero hay otra también que acabo de mencionar Roberto y es DALL-E. DALL-E, ChatGPT se dedica a la gestión de contenido e información. DALL-E, por su parte, se dedica a la gestión de contenido audiovisual, fotográfico, imagen, video y demás. A todo esto a través de prompts, o sea, comandos. Todavía no hemos llegado, Alejandro, al tema de la creatividad. Es decir,
todavía ese desarrollo no está. No le podemos entregar el objetivo de una campaña o el diseño del cabezote de una campaña, el blanco y negro que llamamos, al chat GPT. A ChatGPT de pronto no, pero tal vez si se lo entregas con los comandos adecuados y correctos a una herramienta como DALL-E o a una herramienta como Midjourney, que podrían hacerse símil entre ambas, es decir, se dedican a la creación de video, a la creación de imagen, tanto en video o en formato estándar, allí sí podrías estar teniendo lo que de pronto estás buscando. Solo si haces una buena ingeniería de prompts. Inclusive yo diría que hay algo chévere. Hace poco le preguntaba a una persona que estuvo acá que sabe mucho de NFTs, le decía, bueno, entonces en el mundo laboral, ¿quién va a mandar la parada? Pues ahora con ChatGPT, que todo el mundo puede pues, meterse a escribir y encontrar respuestas, me decía, va a mandar la parada el que sepa plantear mejor las problemáticas a manera de preguntas. Ese es el que sepa preguntar mejor, va a mandar la parada. Y también quería hacerte este tipo de preguntas y creo que nosotros como panelistas debemos hacerla más, que hablábamos como para redes sociales, para TikTok y demás, o sea, hoy el Foro Económico Mundial dice que más del 70% de los jóvenes que están en primaria van a trabajar en oficios que hoy no existen. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes hoy que están soñando con estudiar un posgrado, que están desubicados, no saben para dónde pegar, para dónde coger? ¿Qué le dirías vos a ellos? ¿Qué tres recomendaciones que les darías? Listo, de una. Para dar esas 3 recomendaciones me encantaría terminar la respuesta que comencé con Roberto. ¿Por qué? Porque siento que eso pone en contexto realmente a los televidentes y es entender que las herramientas de inteligencia artificial, como las voy a nombrar así 4 que utilizo en mi día a día y en mi cotidianidad, es ChatGPT, DALL-E, Midjourney y otra súper chévere que es para la creación de voces o la creación de audios. Hoy todo el mundo consume Reels. Todos los días vemos tal vez decenas de Reels en nuestras redes sociales. La creación de audios aplicados a estos Reels se puede realizar también con inteligencia artificial. No es necesario uno ir y grabar y esta herramienta se llama Eleven Labs. Entonces, el símil que me encantaría que los televidentes tuviesen de una herramienta de inteligencia artificial es el mismo que tenemos hoy en la web. Hace muchos años, hace 20, 30 años se viene utilizando la Internet, pero la Internet no es nada sin los sitios web que nosotros visitamos. Y realmente vos sos seguidor a un sitio web. Es decir, uno entra y se informa en un canal X, uno entra y consume en una red social Y. Entonces uno lo que utiliza son sitios web dentro de la Internet. La inteligencia artificial es una gran materia que tiene herramientas y que nosotros nos vamos a volver consumidores frecuentes de ese tipo de herramientas. Hoy ya comenzamos a ser consumidores frecuentes de un ChatGPT. A lo mejor como lo estamos siendo hace muchos años de un Google, pero no podemos decir que Google es el único navegador en el mundo. Lo va a reemplazar. Bing, Yahoo y un sinfín. Hoy en día, pues todo está puesto, es para que podamos sencillamente comenzar a utilizar seguramente, no sé si ChatGPT reemplace a Google, de pronto no, pero sí una inteligencia artificial pueda ya venir y reemplazar al mismo Google. Eso es lo que se está construyendo desde el mismo Google con la introducción de inteligencias artificiales. Entonces, eso por una parte. Por otra, y es la recomendación que creo que hay que hacerle a todos los jóvenes, todas las personas que están hoy en formación, y es sencillamente ver que si hoy nuestro presente se basa en inteligencias artificiales y en algoritmos, pues definitivamente las profesiones más demandadas en un corto plazo y también en un largo plazo van a ser definitivamente todas las que estén montadas en estas tendencias. Muy bien, mucho por conocer. Y en el otro segmento vamos a tener mucho más contenido con el tema de inteligencia artificial. Eso va a ser en unos momentos. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. El chat GPT, como su nombre lo indica, parece ser muy nuevo, está en un desarrollo importante y ya ha mostrado resultados. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tiempo atrás. ¿Cómo ha impactado sectores económicos? ¿Cómo ha impactado profesiones, Juan Pablo? Sí, por eso es importante, aprovechando que está Alejandro, y es bastante conocedor del tema, es realmente qué sectores se han beneficiado, han venido desarrollándose mucho más gracias a esta inteligencia artificial.
y de pronto ustedes me ayudan, hace más o menos unos 8 o 10 años hubo un boom del Big Data. No sé si recuerdan que el mundo entero giraba en torno a la Big Data con el surgimiento y la aparición de redes sociales, porque decían que el poder en el mundo ya no se iba a regir ni por el petróleo, ni por el oro, ni por nada, sino simplemente por los datos. Entonces, los sectores que mejor han aprovechado la inteligencia artificial definitivamente son los sectores que utilizan la Big Data o los datos de nosotros mismos para poder crear con esto estrategia, información, conocimiento y demás para la sociedad. Entonces, ¿qué sectores? El sector financiero, todos los sectores que mueven el consumo masivo. Entonces, esos son la tipología de empresas y los sectores que mejor se han beneficiado. Y entre otras cosas, pues en mi experiencia personal, el sector de la creación de contenido se ve directamente impactado en términos de eficiencia y productividad. Sin duda es por ahí. Algunos sectores más, digamos, con más connotación. Por ejemplo, se habla del tema educativo, del tema de la medicina. Esos sectores han trabajado mucho más con esa tecnología. Total, Álvaro. Lo que sucede es que hace pocos años se comenzó a aparecer una palabra que a mí me fascina, me encanta esa palabra porque creo que es base de todo y es la democratización. O sea, lo que en este momento estamos viviendo es la posibilidad de que diferentes herramientas o diferentes cosas que antes todos no teníamos acceso, hoy sí lo podamos tener. Eso es democratizar. Democratizar es coger algo que tiene un acceso limitado y poderlo bajar a un uso masivo de las personas. Lástima que los políticos se hayan tirado en esa palabra, hombre. Uno por esta época escucha democratización y que alguien corriendo. Los políticos no, uno en particular, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Alejandro. Bueno, pero entonces es que estaba en otro canal, pero no, cuando hablo de democratización hablo de darnos acceso, a diferentes Usted cosas. lo está diciendo como es. Alejandro, una pregunta. Ahorita hablabas de eficiencia y productividad. ¿Cuáles son esos KPI o esos indicadores claves que nos permiten medir a las pequeñas y medianas empresas el impacto de la inteligencia artificial en los negocios? Tiempo, o sea, el recurso, hoy que estamos en el boom de las rondas de inversión, se hacen ferias para invertir, se va a Estados Unidos para conseguir inversionistas. Entonces yo creo que el dinero se puede conseguir a través de un préstamo, a través de muchas formas. Talento humano, hay muchas personas hoy en día para trabajar y uno puede acceder al talento humano, pero lo que no se puede reemplazar es el tiempo. Y lo que consigue una inteligencia artificial, para mí los recursos claves en la vida son sencillamente personas, dinero y tiempo. Y todos los anteriores tenemos acceso a gestionarlos, a conseguirlos. El tiempo no. Ese es el único recurso que aún no se consigue todavía regenerar. Entonces, para mí una inteligencia artificial, la clave, y cuando hablas de eficiencia y productividad, la clave está en el tiempo, en acortar plazos de entrega y tiempos en la ejecución de diferentes actividades. Y si hablamos de lo que más nos gusta, Robert, el PIB, el aporte al PIB, al crecimiento del PIB. Total. ¿Cuánto aporta? ¿Eso está medido hoy o no? Yo siento que estamos en una etapa muy temprana. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un debate con algunas personas del Senado y es todavía una temática que lo que percibo es que coge como por sorpresa a diferentes personas, tal vez al Estado, y todavía no hay unos índices, unos porcentajes de impacto sobre el PIB que nos permita medir el uso de este tipo de herramientas. Lo que hay actualmente son iniciativas para sacarlo adelante, para hacerlo parte de nosotros, pero impactos y mediciones absolutas aún no existen. Aunque en términos de la industria creativa, pues dicen que representa más o menos el 3% del PIB y todo lo que tiene que ver con influencers, marketing de influencers y demás, representa más o menos el 67% de ese 3% que plantean del PIB, más de 600.000 empleos, que es una industria también que viene creciendo muy fuerte y con todos estos adelantos tecnológicos, influenciadores, etcétera, se van a ir volviendo cada vez más potentes y van a tener más influencia. Inclusive al respecto, leía hoy una cifra que dice que de cada 10 colombianos, 6 tienen como su fuente primaria de información las redes sociales. Y para este año la tendencia es que las redes sociales se vuelvan buscadores, reemplacen a Google. Hoy hay digamos que hay una alta posibilidad de que los consumidores vayan a buscar un restaurante o un hotel en redes sociales y ver las recomendaciones para tomar una decisión por encima de algún buscador como Google. Entonces yo creo que viene creciendo mucho y el aporte de la economía será desde muchos ángulos,
pues de estos adelantos tecnológicos. Total, es que en términos de cifras y para que hagamos como un símil, por acá tengo un dato ultra relevante y es que para finales de este 2023 se espera que una herramienta como ChatGPT tenga alrededor de 1.000 millones de usuarios. O sea, solamente dimensionemos, Colombia tiene 52, 50 y pico millones de habitantes, 55 millones de habitantes. Se espera que una herramienta que no supera todavía una década, es decir, esto fue lanzado hace pocos años, a finales de este año ya junte exactamente 1.000 millones de usuarios utilizándola. Entonces imagínate el impacto que eso puede tener en el mundo, porque nuevamente sobrepasa por miles la población de un solo país. Voy a interrumpir algo y es que no me quedé con las ganas de preguntarle a mi inteligencia artificial preferida en este aparatico que es el chat de Bing. Me quedé con la duda del aporte al PIB precisamente de la inteligencia artificial. Como esto trabaja con datos y nos lo has dejado claro mucho, Alejandro, pregunté por el de Estados Unidos. Y entre las muchas cosas muy interesantes que me responde la inteligencia artificial es que, según una estimación, la inteligencia artificial podría mejorar el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos hacia el 2030 en el 14.5%, con un aporte del 5.5% de aumentos en términos de productividad. Imagínense, casi el 15% del PIB de los Estados Unidos, según esta inteligencia artificial, estaría generado para el 2030 precisamente por la inteligencia artificial. Tremendo, tremendo. Yo creo que es importante, viendo también ese choque que tiene, o ese choque no, o sea, cómo se mete la inteligencia artificial en la vida de las personas, pues vale la pena también preguntarte un par de recomendaciones, porque mi generación es la segunda generación con más suicidios en la historia de la humanidad, según la OMS. Cada 40 segundos se suicida un joven. Entonces yo todavía soy joven, ustedes no. Entonces quisiera preguntarte un poco sobre eso, o sea, en todos los temas de tecnología que tú manejas, de inteligencia artificial, de ChatGPT, ¿qué medidas, qué recomendaciones, qué herramientas, digamos, que trae también esa inteligencia artificial que desarrolla la productividad, pero que por cualquier circunstancia también tiene unas consecuencias importantes sobre las personas y sobre la existencia de las personas? Total. Creo que nunca en la historia se había escuchado tanto el término de meditación, aprender a respirar. Hoy, por ejemplo, en mi organización nosotros practicamos el aprender el mindfulness, el aprender a respirar, hacemos workshops, la pausa activa, hacemos workshops para aprender a entender todos sencillamente el ser. Entonces mi posición es que comprender de que el ser humano nunca había estado expuesto como lo es hoy a diferentes algoritmos e información y contenido, trae consigo también la responsabilidad de poner el cuerpo en diferentes estados de calma y entender de que al final todo es oxígeno y que la forma en la que respiras pues va a ser la diferencia. Es mi posición para contribuir a esa disminución en términos de ansiedad que puede generar el consumo tan acelerado y rápido de información al que estamos expuestos hoy y ese fácil acceso. Es que yo creo que los niños desde muy chiquitos ahorita a través de tabletas, celular, pero, todo ¿tú le das eso, a tus niños tabletas o no? Los míos sí, la verdad. ¿Desde qué edad? Los míos sí no, Robert. 5 años, 4 años. Ya tableta y la manejan. Además es que sería el colmo no darles cuando vengo de un papá pues que toda la vida se ha muerto por la tecnología. Pero el tema de educación como tal, ahora vemos ciertos choques, comportamientos de los niños, dependencia, eso, y realmente es que tienen toda la información en sus manos. Es un tema complejo que entonces ahorita decíamos, venga, ¿tiene un riesgo? Sí, pero venga, también tiene un tema educacional muy importante que vemos a grandes rasgos. Por ejemplo, mi hijo que nació en pandemia, ahora lo vemos cómo coge una tablet, cómo busca, ya se sabe gran parte del abecedario y realmente no había entrado a la guardería. Entonces uno también tiene que no decir que es 100% malo o 100% bueno. Aprovecha. No, hay que buscar cómo hacer ese equilibrio entre uno y el otro. El uso de la información definitivamente es bueno en la medida en que usted lo haga bien, pero la información está ahí y si hacemos mal uso de ella, pues por supuesto estará mal, ¿cierto? Yo creo que todo eso es un tema muy controlable, pero me parece muy importante, Roberto, que tocas tanto esos temas desde el punto de vista del ser humano, cómo manejamos el tema de ética, de responsabilidad, de seguridad ahí.
no en cuanto a los niños con las tabletas, pero sí en cuanto a cómo vamos nosotros en ese desarrollo. Tema de Aveas Data y lo demás, porque hablabas que son unos data lake gigantes de donde extraen información, pues eso realmente cómo yo creo que ese es uno de los grandes retos que existe en materia, sobre todo de lo que se debe dar en regulación y en, digamos, mejoramiento de la inteligencia artificial. Íbamos a los trabajos o a los proyectos académicos. O sea, vos le pedís a una inteligencia artificial, escríbame un ensayo sobre esto y te lo escribe, ¿cierto? Y hoy incluso ya todas estas aplicaciones y aplicativos que hay para capturar realmente si hay plagio, ya incluso están capturando si fue escrito por inteligencia artificial. Yo creo que ya es cuestión sobre todo de la misma sociedad y el sistema educativo trasladar esas cuestiones éticas que muy bien tienen en cuenta ustedes. Y nos está quedando solamente un segmento del programa para rematarlo con todos los juguetes. Por eso, dentro de unos momentos volvemos, vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Se deben estar preguntando ustedes entonces esto cómo funciona en la práctica realmente, porque aquí tenemos televidentes de empresas grandes, de empresas medianas y empresas pequeñas. Vamos a hacer unos ejemplos importantes que ha preparado Alejandro. Álvaro, ahorita hablábamos acerca de practicidad y de cómo realmente esto no se puede quedar simplemente en una moda, sino de llevarlo a la práctica. Y tenemos 3 ejemplos, me dice porfa producción si se pueden proyectar, y es una imagen, cómo con una imagen nosotros podemos simplemente con la utilización de prompts ir creando variaciones de esa misma imagen en cuestión de segundos. O sea, esto no dura minutos, esto dura cuestión de segundos. Trabajos que para una empresa como nosotros antes podían ocupar 2 horas, 3 horas en la realización de este tipo de objetivos, hoy se pueden hacer en cuestión de segundos. Entonces, tenemos algunas imágenes, me cuentan si es posible incorporarlas o proyectarlas, y también tenemos la creación de un audio en el que simplemente digitamos un texto y se recreó la voz de 4 personas, si se le puede decir, de 4 tipos de voces completamente diferentes, solamente con la utilización de prompts. Entonces, esos son algunos ejemplos que me encantaría compartir el día de hoy. Si quieren, mientras que los vamos proyectando, o si es posible hacerlo ya. ¿Cómo van? La idea es que con este workshop de hoy podamos establecer las bases para la construcción de voces aplicadas a Reels y así profesionalizar la manera en la que presentamos nuestros proyectos. Aunque pueda ser retador, sí es posible, además de gratuito. Solo basta con ser curiosos y utilizar las maravillas de la inteligencia artificial a nuestro favor. Con cariño, los amigos artificiales de Alejo. Cuestión de segundos, completamente gratuito. Las voces pueden ser parametrizadas con el acento, el género, la edad que tú quieras. Y puedes llegar a la entonación en cuanto a velocidad. Mira que tú a veces acentúas y alzas y después hablas más tranquilo. Allá quería ir, Alejandro. Todo eso se puede parametrizar. Esto implica que tenemos que virar hacia un cambio cultural, porque te voy a poner un ejemplo. Cuando uno está frente a un recinto de fuerza de ventas, hay asesores, consultores, vendedores, pues hay que vender las ideas, y hay que vender el producto, que se enamoren de él, que se apasionen, y hay que hablar con pasión. No podemos ser planos, porque cuando somos planos, pues lo que estamos comunicando es algo muy plano, y entonces ellos igualmente van a comunicar algo que realmente no tiene esa motivación, ese impacto. Cuando uno empieza a ver este tipo de cosas, tiene que jugársela en que quien esté ahí al frente pues tenga esas motivaciones y tenga esas pasiones. Por ahí estuve leyendo que en una iglesia alemana, una iglesia protestante, se hizo un ensayo con este tipo de metodologías y se entregó a predicar, se hizo un ensayo y se le dijo, predique sobre esto, y predicó. Y la gente salió como en interrogación, ¿cierto? Salió, bueno, a eso es que le falta. No es que eso no seamos capaces de llegar a la compasión, porque tenemos que llegar a vender las cosas con mucha pasión. Totalmente, total. Es clave el uso de prompts. O sea, con un uso adecuado de comandos y de prompts, uno tiene que ir refinando y puliendo la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado aún de que es que no son verdades absolutas. Es decir, que por el ser una respuesta
al ser una respuesta de este tipo de herramientas, no son verdades absolutas, son simplemente respuestas. Y no todas son correctas. Concuerdo con Robert y Roberto en el que hay errores y que tiene que haber un ser humano quien tenga la capacidad de discernimiento entre la información fidedigna y la que no lo es. Perfecto. Totalmente. A manera de conclusión, Alejandro, nos hemos enfocado mucho en oportunidades y ventajas, amenazas o posibles riesgos de la inteligencia artificial. Más que una amenaza de la inteligencia artificial, tiene que ver con una amenaza en la forma en la que el ser humano, la sociedad y la cultura hace uso de este tipo de herramientas. Y siento que ahí seguimos cargando el mismo yin-yang que tiene el hombre, y es que siempre hemos migrado lo bueno y lo malo, lo buenos y lo malos que somos, a diferentes escenarios y a diferentes formatos, ya sea la internet, ya sea las redes sociales. Mira que con el surgimiento de redes sociales, pues hoy en mi compañía comemos 70 personas, comemos es gracias a Instagram, gracias a Meta, gracias a Zuckerberg, gracias a las redes. Entonces esto es algo muy bueno, pero también se creó el ciberbullying. Claro. Y eso es algo muy malo. Claro. Pero no es responsabilidad ni de Zuckerberg ni de nosotros, es responsabilidad del ser humano. Claro. Entonces esa para mí es la principal amenaza. Excelente. Roberto. Yo concluiría pensando un poco o diciéndole un poco a esos que le tienen miedo a la tecnología y al reemplazo de la inteligencia artificial y cómo va a reemplazar al hombre, que tenía por acá que dice mi amigo Pablo que el más tonto de los hombres sabe que existe y la máquina más poderosa ignora de su existencia. Esa siempre será la gran diferencia. Y por otro lado, este mundo actual, este cambio de paradigma lo dominará quien tenga la capacidad de hacer mejores preguntas a esas herramientas de inteligencia artificial, que tenga más capacidad de plantear mejor el problema para obtener la respuesta adecuada. Así es. Juan Pablo. Yo cambio temor que genera más bien por educación, pues que genera la inteligencia artificial, por educación, evolución, hablaste de tiempo y eficiencia. Creo que realmente eso reúne lo que nos puede ayudar esto como un medio más un fin. Maravilloso, maravilloso. No, creo que una conclusión por parte mía es sencillamente no postergar el momento en el que nos adaptemos a este tipo de herramientas y de lógicas, sino que el momento es ahora, y que en la medida en la que más las utilicemos, mayor criterio tengamos sobre ellas, pues más competentes vamos a ser a nivel internacional, porque te puedo garantizar que en China, en Estados Unidos y en todas las otras economías lo están utilizando, y 10 veces más que nosotros. Entonces tenemos que ser más veloces y más competentes. Pero estamos bien en Colombia con eso, ¿no? Vamos muy bien, porque nuestra marca colombiana es una marca muy bien aceptada en mercados como el Emiratí, que lo conozco. Sí. Entonces vamos muy bien, pero siempre podríamos ir mejor. ¿Qué nos falta por preguntar en esta mesa, Alejandro, en un tema tan complejo como la inteligencia artificial? La protección de datos, diría yo, que sobre todo las mamás de uno y demás dicen, ay, no pongáis un nombre que eso ahí, que tape la cámara, que eso lo miran y demás, que uno no le para bolas a eso. Claro. Que mi tocayo Robert debería estar preguntando eso, pero él ya está mucho más avanzado. pero ¿qué tan cierto es eso? O sea, el cuidado de los datos en esas aplicaciones, y que lo miran a uno y que lo espían y que tal cosa, y esa pelea de esa batalla de Estados Unidos y China por la obtención de datos sin ningún permiso. Tengo dos posiciones, una posición oficial y una no oficial. La posición oficial es que definitivamente sí está dado todo el escenario formal para la protección de datos. Es decir, todo el aprendizaje que tenemos en blockchain, todo el aprendizaje que se tiene en la Web3, da pie a que sí se tenga definitivamente todo un formato y un proceso para la protección de tus datos y de tu información y de tu imagen. Mi posición no oficial es que sigue estando, aunque con la blockchain hablemos de descentralización de la información, si la información sigue estando bajo un ente, ese ente tiene a unas figuras superiores que son los inversionistas, los dueños. Uno de ellos en ChatGPT o de OpenAI es Elon Musk, entre otras grandes figuras en Estados Unidos. Entonces entra una doble moral, y es cuando yo soy el dueño de esa empresa que tiene esos millones de datos y millones de información, pues hasta qué punto
podría vulnerar el manejo ético con estos datos. Y se destapan diferentes escenarios y diferentes problemas que se han tenido, por ejemplo, en temas de elecciones en Estados Unidos con redes sociales y demás. Para mí esa es una forma de responder a tu pregunta. Bueno, muy bien, hemos llegado ya al final de este programa de un contenido bien interesante. Le agradecemos a Alejandro Cardona, un especialista en inteligencia artificial, de quien aprendimos hoy mucho. Esperamos que ustedes también lo hayan aprendido. Nos vemos la próxima semana con otro gran tema en Sala de Juntas. Buenas noches.